de Javier Milei y que quiere ser una alternativa el año que viene en las elecciones legislativas. Y hay otro sector del radicalismo que ustedes ven, quieren ya a partir de ahora empezar a hacer oficialismo. Vamos a hablar de inquilinos, porque recién me hacía algunas preguntas al respecto de la ley de alquileres y de estos informes que vemos, sobre todo en los medios hegemónicos, donde dicen, bueno, mirá qué bien, resultado de la derogación de la ley de alquileres, de repente hay más viviendas y los precios de los alquileres bajan. Lo dice el oficialismo también, lo dicen todo el tiempo. Voy a saludar a Gervasio Muñoz, dirigente de Inquilinos Agrupados, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Gervasio? ¿Qué tal, Felicitas? ¿Me escuchás bien? Perfectamente, te estoy escuchando. Un Bueno, año duro para los inquilinos, ¿no? Más allá de que cuando uno lee las noticias parece que son todas buenas las noticias. sí, durísimo, durísimo como para casi todos los trabajadores y las trabajadoras. Decías recién que los medios hegemónicos plantean permanentemente el aumento de la demanda. Esto medio que se puso de moda de hablar en términos reales, no se sabe muy bien ¿Qué qué significa? es. ¿De qué estás qué hablando? significa. Claro. Claro, para mí la única verdad es la realidad y eso no parece estar muy bien. Pero no solo los medios hegemónicos, Felicita, esto me parece importante. El Fondo Monetario hace unos meses elaboró un informe sobre las políticas de Milei y en ese informe felicita al gobierno nacional por haber derogado la ley de alquileres, y es el propio Fondo Monetario el que, citando datos de Mercado Libre, Sí. dice que los precios de los alquileres bajaron después de la derogación de la ley de alquileres. Mientras que el INDEC, o sea, las estadísticas oficiales, dicen que durante el primer año de Milei, los alquileres aumentaron el doble que la inflación. Entonces, yo creo que ahí se ve muy bien lo que sucede con los intereses que hay detrás de esto. Bueno, recién hablabas vos también de Ritondo, pero también Sí. está lo de Cuader. Digo, hay sectores que tienen intereses muy fuertes en el mercado inmobiliario y se vio muy bien durante toda la campaña en contra de la ley de alquileres, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, y que esto en ciertos casos hasta cierra la grieta política, digamos, ¿no? Hay varios interesados, o había varios interesados en que se termine con la ley de alquileres. Sí. Es así. ¿Y Es qué, así. y qué pasa? O sea que el registro que ustedes tienen, Gervasio, entonces duplica el precio de los alquileres, lo que fue la inflación. Digo, también es terrible ese dato. El INDEC dice eso, los Sí, datos nuestros, por supuesto, que dan algo bastante parecido, pero además, también lo que me parece interesante para reflexionar es que mientras estaba la ley de alquileres, el argumento ¿cuál era? Era que quienes estaban detrás de las viviendas en alquiler eran jubiladitos que tenían una vivienda en alquiler para reforzar la jubilación, etcétera, que el mercado de la vivienda estaba atomizado en Argentina, que no había concentración. Y sin embargo, cuando uno ve lo que sucedió durante este año, sucede que la desregulación, al no haber ningún tipo de reglas, sin sí. embargo, cuando uno ve el comportamiento del mercado inmobiliario, sí hay algunas reglas que impuso el mercado. Por ejemplo, todos los contratos de alquiler hoy se firman por un plazo de 2 años. Ya no encontrás nadie que firme por un plazo de 3 años. Claro. ¿Por qué? Bueno, evidentemente hay una corporación, que es las inmobiliarias sobre todo, que han decidido en todo el país firmar contratos por 2 años. Cuando vos ves las actualizaciones de los precios de los alquileres, absolutamente todas son cada 3 o 4 meses. Sí. La corporación inmobiliaria ha decidido, frente a la desregulación, que los aumentos sean cada 3 o 4 meses y además que sean por inflación. Vos Entonces, fíjate que esto que vos estás contando y que efectivamente es lo que sucede, Gervasio, era lo que pedían cuando iban al Congreso a reformular la ley. Cuando planteaban una reformulación u otra ley, decían esto, cada 3 meses queremos actualizar los precios. Bueno, lo hicieron, de hecho, derogaron la ley y están haciendo lo que pretendían. claro, lo que yo quiero decir, Felicitas, es que este argumento
de la libre negociación entre las partes, Sí, a solo un año se demuestra que es, digo, nosotros ya lo sabíamos, ¿no? es Pero ficción, claro. que es ficción, pero a un año lo que se demuestra es que la desregulación en realidad lo que hace es darle vía libre al mercado para que ellos fijen las condiciones, porque si no tendríamos un escenario mucho más disperso. Tendríamos contratos de un año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, aumentos cada 3 meses, cada un año, por Claro, inflación, por salarios, etcétera, si sí, hubiese sí. negociación entre las partes, ¿no? Para todo Ahora, muy homogéneo. ahora, lo que vemos es que en toda la Argentina los plazos son de 2 años, en toda la Argentina actualiza cada 3 meses, y algo que, más allá de esto, de la ficción, de la libertad de contratación y de negociación entre las partes, etcétera, más allá de esto, la situación ya en términos de vivienda es gravísima. Milei lo que hizo fue primero eliminar el Ministerio de Hábitat, eliminar la SISU, eliminar la ley de alquileres, establecer el año 2024 como el año de la propiedad privada. Entonces, yo creo que una reflexión acerca de este primer año es que la situación de los que alquilamos es muy difícil, muy difícil, es muy difícil sostener más de 6 meses, 8 meses, 9 meses un contrato de alquiler, y que sí o sí era fundamental el rol del Estado en algo tan fundamental como es tener un lugar donde vivir, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahora, me parece a mí, Gervasio, o lo que más está sucediendo, o la mayor oferta que hay cuando vos mirás las inmobiliarias, es venta, venta de departamentos, de viviendas, etcétera, y no tanto alquiler. Hay un fenómeno que es propio de este modelo económico. Siempre que hubo este modelo económico sucedió lo mismo, ¿no? Y es que no sé si habrás visto también noticias de aumentaron las escrituraciones, la Claro. compraventa. Y el tema es Cuando quiénes son uno, los que compran, ¿no? exacto, ¿y sabes cómo se puede medir fácilmente? Mirando cómo evolucionó en este año nada más, ¿eh? Sí, La tasa de propietarios y la tasa de inquilinos. mira, Los datos que tiene el INDEC son de los primeros 6 meses de gobierno de Milei, en donde sucedieron para mí una cosa muy interesante y que describe muy bien el modelo de vivienda de este gobierno. Bajó la tasa de propietarios y después de décadas bajó la tasa de inquilinos, cuando venía subiendo permanentemente, bajó la tasa de inquilinos porque aumentó la tasa de irregulares, o sea, informalidad, asentamiento, villa, hotel, etcétera, etcétera. Entonces, no solo que produce que inquilinos tengan que pasar a la informalidad, o sea, que no puedan alquilar más, sí, sino que además baja la tasa de propietarios. Entonces, cuando uno ve que sucede esto, mientras que hay cada vez más compra-venta de viviendas, la conclusión es muy sencilla. Quienes están comprando son los que ya tienen propiedades, que aprovechan el crédito, ¿sí? Para hacerse de más capital, para hacerse de más viviendas. Algo que está claro. pasó durante los 90 y algo que pasó también post 2001, 2002, cuando cae el valor de las viviendas, salen a comprar en la crisis, ¿no? Porque jubilados tienen que vender las viviendas, etcétera. Claro, sí. Salen a comprar a esos sectores muy baratos, los sectores concentrados del mercado inmobiliario. Está muy claro. Sí, sí, todo tiende a que haya una mayor concentración todavía. La verdad que es terrible y que es recién el primer año. Digo, nada indica que en 2025 vaya a cambiar algo con respecto a lo que sucede con los inquilinos para bien, ¿no? Para mal probablemente sí, sigamos
Me salí, ¿no? Ahí está, ahí estoy de Ahí está, vuelta. ahí está. Toqué mi micrófono y me salí. No, digo que todo indica que los cambios en todo caso van a ser para mal, para una mayor concentración y una mayor situación de vulnerabilidad de inquilinos y de inquilinas. Y han cambiado los requerimientos en este año. Gervasio, cierro con esta pregunta. Para quienes van a alquilar, ¿les piden cada vez más, qué sé yo, garantía, propiedades, recibos de sueldo, sin mascotas, sin niños? Viste que tenés que cumplir con una larga lista de requisitos para alquilar. Se consolida, te diría, cada vez más la extracción de ingresos de los inquilinos de diferentes formas. Por ejemplo, cada vez es más común las financieras, eh, Sí, junto con las inmobiliarias, imponiendo seguros de caución. ¿Sí? sí, Para sacarte un montón. Pero también ten en cuenta, Felicitas, que el decreto 70-2023, que deroga la ley de alquileres, también permite que en vez de cobrarte un mes de depósito, te cobren 6. Que si el inquilino, algo que está pasando mucho y que yo creo que ahí se ve la crueldad y el disciplinamiento, sobre todo, de las medidas del gobierno nacional. Muchos inquilinos, inquilinas que no pueden seguir pagando el alquiler por los aumentos, tienen que pagar el 10% del total del contrato. Eso lo dice el DNU 70-2023. claro, claro. O sea, Si no, para vos, si vos te vas, tenés que pagar. si el inquilino o la inquilina tiene que rescindir el contrato por los motivos que sean, por ejemplo, no poder seguir pagando el alquiler, la multa que tiene que pagar es del 10% de todo Qué el locura, contrato. claro, claro. Sí, Entonces, a eso sumale que ahora es obligación nuestra pagar los impuestos, que ahora es obligación nuestra pagar absolutamente todas las expensas. Bueno, en ese contexto, lo que hicieron fue garantizar una transferencia de los salarios de los que alquilamos vivienda hacia los que concentran la rentabilidad, la renta por la vivienda en Argentina, muy pero muy salvaje. Y sí, como vos decís, la perspectiva no es alentadora. Hay un clima de que no vale mucho la pena pelear sí. porque no va a haber resultados. Y un poco la tarea nuestra creo que es esa. Nada es para siempre, la cosa se da vuelta, y solo tenemos que trabajar para que eso sea lo más pronto posible. Bien, bueno, me gusta que cerremos con un mensaje esperanzador. Gracias por recibirnos, te deseamos felices fiestas, Gervasio. Gracias por recibirnos durante todo el año, en verdad. Igualmente, les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Bueno, un panorama. ¿Qué les voy a contar a ustedes que son inquilinos también, ¿no? Porque muchos de los que están escuchando seguramente asientan. Siempre hay también al pequeño propietario que dice, che, no me metan a mí en esa bolsa. Bueno, se entiende que estamos hablando de el manejo del sector inmobiliario, sobre todo, y de aquellos que concentran propiedades y que fijan las reglas. Entonces, lo que quedan más desprotegidos en esa relación asimétrica, 100% asimétrica, son los inquilinos o son las inquilinas. Enseguida me meto con ustedes, que veo que están aquí con este tema ya muy, pero muy prendidos. Antes quiero ir a la agenda de Julio Martínez. La Federación Internacional de Historia y Estadística